Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nuestra primera sesión de SIPA de la tarea número 3, que es la parte de trigonometría. Eh, Esta sesión ustedes ya saben que es dinamizada por mí, que soy su tutor, y entonces es, digamos que, muy puntual en la parte del desarrollo de la tarea. Eh, digamos que yo sé que apenas estamos comenzando la actividad, pero pues es bien importante ya como empaparnos un poquito acerca de cómo se desarrollan los ejercicios de esa tarea. ¿Listo? Les voy a compartir pantalla y me cuentan cuando vean mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, ok, gracias. Ok, listo. Entonces, el día de hoy vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a ver ecuaciones trigonométricas y lineales o de primer grado. Algunas generalidades, vamos digamos que hacer algún reconocimiento de estas ecuaciones de funciones trigonométricas, y vamos a ver la parte de las ecuaciones trigonométricas de segundo grado. Vamos a ver cómo se soluciona. ¿Listo? Que realmente es, digamos, la base para responder los ejercicios 1 y 2 de nuestra actividad. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, les presento aquí a las funciones trigonométricas. La primera que está acá es la función seno. Recordemos que aquí la notación viene como la función y adentro viene el ángulo. En este caso es X, puede ser teta, puede ser ángulo phi. Hay muchas notaciones de los ángulos, pero aquí en este caso digamos que la notación es Z. Voy a marcar aquí el punterito, pluma. Listo. Entonces es X, pero puede ser teta, puede ser otra notación aparte del ángulo. Listo. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver o podemos recordar? Porque esto lo vimos en el colegio, ¿cierto? Esto es una parte que vimos en nuestra preparación de básica secundaria. Entonces, vamos a recordar un poquito. Entonces, la primera es la función seno. Recordemos entonces que la función seno inicia aquí desde cero, o digamos que pasa por el origen, ¿sí? Sube hasta 1, baja hasta -1. El punto máximo en uno y en -1 aquí es pi medios, o sea, 90 grados, ¿sí? Para hablarlo también en la parte sexagesimal o en grados, no en radianes. Eh, Recordemos entonces que esta función va entre -1 y 1, ¿sí? Y es una función periódica que se repite cada 360 grados, o sea, cada 2pi. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer una aclaración de eso. ¿Listo? Aquí para este caso tenemos entonces nuestra segunda función trigonométrica, que es la función coseno. Aquí ya inicia la función coseno, o digamos que si lo iniciamos desde las coordenadas o desde la parte inicial de nuestro plano cartesiano, arranca desde 1, no es de 0 como la función seno, sino arranca aquí desde 1. Y lo mismo viene desde 1 hasta -1, ¿sí? Este es, digamos que, el dominio de esa función. Y su punto máximo aquí está en pi medio, aquí en cero y en pi. Bueno, básicamente es eso, es una función que se repite, o sea, es periódica. Y básicamente esto tiene que ver mucho con la parte de señales, en la parte de telecomunicaciones. Bueno, eso tiene un montón de aplicaciones de cuando uno transforma electrónica de frecuencias sinusoidales a otro tipo de frecuencias. Bueno, entonces eso tiene un montón de utilidades. Tenemos la función tangente, que son estas rayitas acá que vemos aquí como la 3, lo mismo, el ángulo. Aquí entonces recordemos que la función tangente entonces viene asintóticamente, que quiere decir que no toca, pero viene aquí cerquita a esta parte cuando vale pi medios y cuando vale menos pi medios. Eh, la función cosecante eh, mm, también son funciones periódicas, o sea, también se van repitiendo. ¿Ok? Eh, y tenemos la función secante y la cotangente. ¿Listo? No me voy a detener aquí mucho en la explicación de esto, porque pues eso no tiene aquí sentido demorarme mucho. ¿Listo?
Tenemos entonces que para nuestro tema de la unidad y nuestros ejercicios, nuestra tarea, básicamente tenemos que utilizar algunas, digamos así, transformaciones o tenemos unas igualdades que también se llaman identidades trigonométricas, ¿cierto? Son importantes para el desarrollo de nuestras actividades. Entonces tenemos que nuestras razones directas o nuestras funciones directas, como veíamos, es la función seno, ¿sí? Y la función inversa es la cosecante. Quiere decir que eso cuando nosotros veamos la parte de triángulos o cuando ustedes revisen la parte de la teoría de los triángulos, el seno entonces recordemos que es el opuesto sobre la hipotenusa, entonces esto es al contrario. De aquí sale la cosecante. Bueno, esas son identidades que no me voy a poner a demostrar porque no tiene relevancia en este caso, solamente las vamos a nombrar y las vamos a utilizar, ¿listo? La función coseno, entonces las directas son seno, coseno y la tangente. Recordemos que hay una igualdad, que la función tangente es seno sobre coseno también, que la podemos utilizar en nuestras conversiones para el desarrollo de los ejercicios. Y nuestras razones inversas o las funciones que son inversas son la función cosecante, que es uno sobre seno, la función secante, que es uno sobre coseno, y la función cotangente, que es uno sobre tangente. ¿Listo? Muy bien. Aquí digamos que viene una pequeña parte de explicación o de teoría que está ahí en los recursos del curso, en donde hablamos la parte de los ángulos, ¿cierto? Entonces, ángulos reducidos y el ángulo, digamos, que se calcula cuando nosotros resolvemos este tipo de ecuaciones trigonométricas. Entonces voy a explicar aquí brevemente qué quiere decir esto. Esta imagen, por ejemplo, aquí dice que esta primera imagen, ¿cierto? Este angulito que mide acá, dice que es teta. ¿Por qué? Porque teta está entre cero y pi medios. Recordemos que cero es este eje que está acá y pi medios, ¿cuál es? Este que está acá, porque pi es toda esta vuelta completa que son 180. ¿Listo? Entonces, esta es la lectura de ese ángulo, o sea, lo que nos dé en ese cuadrante, pues ese es el ángulo, ¿listo? Ahora, cuando cae en este ángulo, perdón, en este cuadrante, que es el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces dice que el ángulo es pi menos teta. ¿Por qué? Porque pi es todo este completo hasta acá, toda la vueltica del primero y segundo cuadrante, y como teta es este pedazo que nosotros medimos, entonces pi menos teta nos da la partecita aquí en rojo, que es la que está acá. ¿Listo? Para el tercer cuadrante lo mismo. Entonces dice que si está entre pi y 3 pi medios, ¿cierto? O sea, hasta acá 3 pi medios es esto, es teta menos pi. O sea, toda esta parte de los, digamos que es, estos son 108, esto es pi, hasta acá, ¿cierto? Y si yo a todo el ángulo este completo le quito este pedacito, pues me da esta parte que es esto que me indica acá, que es 3 pi medios, ¿listo? Y para el cuarto cuadrante, entonces nos indica que ese ángulo es 2 pi menos teta, ¿sí? Porque está en este cuadrante, o sea, 2 pi es toda la vuelta completa, menos teta, que es el ángulo que viene aquí completo, entonces viene esta partecita en rojo. ¿Listo? Ahora bien, esto es importante tenerlo en cuenta, este cuadrito de acá. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener en cuenta en qué, o sea, cuando vamos a resolver las ecuaciones de segundo grado, sobre todo esas, que tenemos dos raíces, dos soluciones para dos ángulos, vamos a ver entonces para cuál funciona y para cuál no, y en cuál es positivo y negativo. Entonces, para el primer cuadrante son positivos el seno, coseno y la tangente. Para el segundo cuadrante es positivo solamente el seno, el coseno y la tangente son negativos. Y pues esta tablita la tienen ahí dentro de los recursos del material. Esto es tomado exactamente el material de apoyo para que ustedes lo miren. Entonces, en el tercer cuadrante, el seno y el coseno negativo y la tangente positiva. Y para el cuarto cuadrante, el seno y la tangente son negativos y el coseno es positivo. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. ¿Listo? Esto es lo mismo que estaba explicando, pero entonces no está en radianes, sino está en grados sexagesimales. Entonces, es teta si está entre 0 y pi medios,
180 menos pi si está entre pi medios y pi, teta menos 180 si está entre, entre pi y 3 pi medios, y 360 menos teta si está entre 3 pi medios y 2 pi, y 2 pi, que es cuando da la vuelta completa. ¿Listo? Bueno, llegamos entonces a una parte muy importante. Digamos que esta parte inicial fue apenas un brochazo medio teórico, medio de inicio, de introducción para la resolución de nuestros ejercicios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en el ejercicio número 1, los ejercicios del bloque 1, nos piden nos piden resolver una ecuación trigonométrica. ¿Listo? Nos piden hallar ciertos elementos de esa ecuación. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, una ecuación trigonométrica es de la forma general si tiene esta forma. ¿Sí? Y igual a seno de bx menos c más o menos d, o y igual a coseno de bx menos c más o menos d. ¿Listo? Ahora vamos a identificar los elementos de esas ecuaciones. A es la amplitud de la onda, ¿sí? Ahorita vamos a ver en el gráfico cómo se lee eso. B es la frecuencia angular, que determina el periodo, en donde el periodo entonces t es igual a 2pi sobre b. ¿Listo? C es el desfase horizontal, o sea, lo que está corrido del eje X. ¿Ok? La función, lo que está corrido del eje X, es este C. Y D es el desplazamiento vertical de la línea media. ¿Listo? Ya ahorita vamos a aclarar eso. Muy bien. Entonces, la amplitud, que dijimos que es A, es la distancia máxima en la cual la onda se aleja de la línea central. Recordemos que aquí decía que la amplitud es la altura de la onda. Entonces, es cuánto se desplaza desde la parte de la línea central del eje medio. ¿Listo? Y se calcula como el valor absoluto de A. ¿Listo? Esto no son paréntesis. En los ejercicios del bloque 4 de la tarea 2, hubo casos en donde confundieron esto, que era una desigualdad, que era un valor absoluto con paréntesis y es otra cosa, ¿vale? Entonces, para que lo tengan aquí, el valor absoluto de A. El periodo, entonces, ya lo hemos definido, que es T igual a 2pi sobre B, y el rango dice que está definido por los valores máximos y mínimos que toma en el eje Y. ¿Y cómo se calcula? Dice que es D, que ya sabemos que lo calculamos anterior, ¿cierto? Que es desplazamiento vertical, menos el valor absoluto de A, coma, porque es una, digamos, es un rango, coma, D, que es el mismo de más el valor absoluto de A. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplito. ¿Vale? Listo. Aquí entonces vamos a desarrollar este ejemplito propuesto. Dice que la función y igual a 4 seno de 3πx menos pi sobre 3 más 2. ¿Listo? Entonces, esta es la forma, ¿cierto? Porque es en seno. Entonces, recordemos que A es aquí esta parte, Bx, tenemos que trabajar aquí alguito y bueno, vamos a identificar los valores acá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer como primera medida? Y es la simplificación de esta parte interna del paréntesis. ¿Listo? Esto realmente es lo único raro que hay que hacer en estos ejercicios. De resto, esto es muy fácil. ¿Cómo se hace esto? Recordemos que esto tenemos que dejarlo en Bx, ¿cierto? Bx, aquí tenemos 3πx menos pi, ¿cierto? Entonces tenemos que vamos a hacer una simplificación dentro de este paréntesis. Y aquí realmente, ¿qué es lo que se hace? Voy a hacerlo aquí abajo. Aquí ese paréntesis lo que se hace es lo siguiente. Aquí lo que se hace es que se divide esa resta. Esto es 3πx sobre 3, ¿cierto? Menos pi sobre 3, ¿cierto? Recordemos, esto es factor común de estos dos elementos que están aquí en el numerador, ¿vale?
Y entonces, ¿qué hacen estos señores? Bueno, ¿cierto? Hacen la resta que nos queda. Nos queda 3 entre 3, 1, ¿cierto? Entonces nos queda pi x, vamos a hacer la resta, menos 3 entre 3, 1, menos pi tercios, ¿sí? Porque acuérdense que este como es aquí, entonces ¿sí? Entonces queda pi tercios, y ya nos queda esta parte sola, ¿sí? Ya no nos queda sino, digamos, esto en función de, como nos dice acá, bx, ¿vale? Entonces ya vamos a reconocer o vamos a identificar los elementos que nos tiene esa ecuación, ¿vale? Entonces a es igual a menos 4, es esta parte de acá, es el coeficiente, ¿cierto? En este caso es negativo, ¿cierto? B es igual a pi, porque es igual a pi, porque es igual a pi b. Porque B se supone que es, ¿qué? Recordemos que B es, no, perdón, B es igual a pi, ¿cierto? Que es esta parte que está aquí, el coeficiente de, en esta nueva ecuación, es esta parte de acá, perdón. Acá, listo. Este coeficiente es pi, ¿vale? C es pi tercios, que es esta parte de acá que nos quedó interno en el ángulo, porque eso es un ángulo realmente. Y D es igual a 2, que es el término independiente que está acá, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos allá. La amplitud, el periodo y el rango. La amplitud, entonces, recordemos que es el valor absoluto de A. A es menos 4, entonces el valor absoluto, recordemos que toma solo los valores positivos, entonces es 4, ¿listo? Perdón. El periodo habíamos definido que era 2 pi sobre D, pero como en este caso B es pi, entonces nos queda 2 pi, ¿cierto? Sobre B que es pi, entonces nos queda que esto es igual a 2. ¿Listo? El periodo es igual a 2 y aquí está, ¿vale? Y el rango. A ver, el rango dice que es D menos valor absoluto de A. ¿De cuánto vale? De es 2, que es el término independiente que está acá, ¿cierto? Entonces es 2 menos el valor absoluto de A, ¿cierto? O sea, 4 menos 4. Aquí sí recordemos que si por dentro viene menos 4, pues sale 4. Entonces con el menos, pues da menos 4, ¿listo? Para que no se vayan a confundir acá con este menos de acá. Este menos está afectando antes del valor absoluto, no lo que está dentro, ¿listo? Entonces queda menos 4. Y la otra coordenada es D, que es 2, ¿cierto? Más el valor absoluto, o sea, más 4. O sea, ese punto me queda 2 menos 2, porque 2 menos 4 es menos 2 y 2 más 4 es 6. Entonces esa coordenada o ese rango, porque es un rango, perdón, no es una coordenada, es un rango, ese está definido entre menos 2 y 6. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer por aquí la explicación del gráfico. Listo. Este es el gráfico de esa función. ¿Listo? Menos 4 seno de pi x menos pi sobre 3 más 2. ¿Listo? Es esta que está acá, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a explicar entonces los valores. Recordemos que la amplitud me dio 4, ¿cierto? Entonces, esa amplitud, ¿desde dónde a dónde la mido? Esa amplitud, recordemos que es desde el eje acá horizontal medio, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto hay de aquí hasta acá? ¿Cierto? Desde 2 hasta 6 hay 4, ¿cierto? Y de 2 hasta acá, hasta menos 2 hay 4, ¿listo? Entonces, esa distancia de aquí hasta acá y de aquí hasta acá es esta amplitud que es 4. ¿Listo? Para que lo midan allá en sus gráficos cuando estén resolviendo los ejercicios, ¿listo? Entonces acá.
1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Va de 2 a 6 y de 2 a -2. ¿Listo? Porque este no va sobre 0. ¿Listo? Entonces está desfasado. Por eso entonces hay que hacer esta aclaración. Listo. El periodo dice que es 2 pi es igual a 2. ¿En dónde mido yo eso? El periodo, cada vez que se repite la onda cuando se corta el eje X. Entonces aquí entre A y C hay dos unidades, de aquí a acá hay uno y de aquí a aquí hay otra. ¿Listo? Entonces de aquí a acá este periodo es igual a 2. Y el rango, lo habíamos averiguado, dice que es entre -2 y 6 y aquí está. Este valor acá es -2 y termina aquí en 6. ¿Listo? Aquí está la comprobación entonces de esa función, ¿sí? Y lo tenemos hecha en GeoGebra. Vean aquí intersecta, entonces fíjense que aquí está 0,33 y 2,33, ¿cierto? Son las dos unidades que están acá, en este segmento acá, ¿listo? Ruth, por ahí me levantaste la mano, por ahí vi algo, cuéntame. ¿Aló, Ruth? ¿Te escuchamos? ¿Aló? Ruth, yo vi una mano levantada que me apareció Ruth. Si estoy en lo cierto, alguien que me abra el micrófono y me diga que sí o no. Sí, hay una mano levantada. ¿Sí? ¿Listo, Ruth? ¿Te escuchamos? Profe, qué Te pena es adelantaste. que lo activé por error. Ah, ya. Bueno, listo. Listo. Entonces, esta es la forma en donde cómo se desarrollan esos, el ejercicio número 1. Vamos a hacer aquí más ejemplos. ¿Listo? Vamos a tener este ejemplo. Este ejemplo entonces nos dice que mm, y está definido por 3 coseno de 2πx más pi sobre 2 más 1. ¿Listo? Entonces, recordemos que aquí entonces este es el coseno, entonces vamos a utilizar esta función. Aquí no cambia absolutamente sino esto, realmente el resto es lo mismo, ¿cierto? Los mismos elementos. Entonces, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que dejar, fíjense que aquí no hay, digamos, para esta parte del paréntesis, no hay denominador en bx y tenemos que quitarlo, entonces por eso es que hacemos esta simplificación, ¿listo? Entonces volvemos a hacer lo mismo en la simplificación, ¿vale? Entonces acá, el factor común, vamos a abrir esas esta suma. Entonces, 2πx sobre 2, ¿cierto? 2πx sobre 2, ¿cierto? Más y sobre 2, ¿listo? Entonces esto se va para acá. Y que nos queda entonces πx más pi medios, ¿cierto? La parte que hay. ¿Listo? Entonces ya arreglamos esta parte de acá y nos queda de esta forma. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Aquí no hay que aprenderse nada de memoria, porque aquí no hay nada de memoria. Entonces nosotros sacamos nuestros apuntes y decimos, ah, bueno, entonces vamos a identificar los elementos de esa ecuación. Entonces, A se supone que es el coeficiente del coseno, entonces es -3. Listo, aquí está -3. B es igual a el coeficiente que está aquí con el ángulo. Entonces es pi, listo. Aquí entonces B es igual a pi. Y C es el otro término que me quedó de la simplificación. En este caso es este pedazo de acá. Entonces es menos pi medios. ¿Listo? Ahora entonces, ¿qué nos queda hacer? Vamos a hacer perdón, menos pi medios, no pi medios, ¿cierto? Aquí es pi medios. Aquí se me fue un menos de más, un menos acá. Esto no, voy a tacharlo. Voy a tacharlo aquí de manera muy horrible. Listo. Ahora entonces vamos a ver la amplitud. La amplitud entonces recordemos que es el valor absoluto de A. El valor absoluto de -3 es igual a 3. Entonces ya tenemos la amplitud. El periodo está definido como 2b, perdón, 2pi sobre b.
y B es pi. Entonces nos queda lo mismo que el ejercicio anterior, que el periodo es igual a 2, porque esto acá se va, perdón, no se va el 2, sino se va la pi, con esta pi nos queda el 2. Entonces nos queda el 2 igual al ejercicio anterior, como les decía, y el rango entonces nos queda definido como D menos A. D, recordemos que es igual a 1, que es este término de acá, ¿cierto? Entonces, D menos el valor absoluto es menos 3, o sea, me da menos 2 la primera parte, y D más A, 1 más 3, o sea, 4. Aquí está, periodo. ¿Listo? Y vamos a mirar la gráfica. ¿Listo? Entonces aquí está la gráfica, la función. ¿Sí? Yo aquí siempre tracé esa para que ustedes se den cuenta que es la parte, digamos, central, ¿sí? de la, de la función. Fíjense que esto realmente me lo da este término de acá. ¿Mm? Porque se desfasa cuando y igual a 1, entonces arranca aquí. Este es, digamos, el eje simétrico el eje de simetría de esa ecuación trigonométrica. Entonces, por eso la pinto. ¿Listo? Vamos a mirar los resultados. Dice que la amplitud está es igual a 3. A ver, vamos a ver. De aquí para acá hay 1, 2 y 3. Listo. Y de aquí para acá 1, 2 y 3. Listo. Entonces está bien. El periodo dice que es igual a 2. Este puntico de acá hasta acá debe ser 2. Y fíjense que aquí me aparece. ¿Sí? Aquí me aparece. Porque intersecta esta en 4 y aquí en 2. Y 2 menos 4 pues da el 2, que es este segmento que es la abscisa. ¿Listo? Porque recordemos que la distancia entre dos puntos es pues la resta entre las abscisas y las ordenadas. Entonces, por eso esto mide aquí 2. ¿Vale? Y el rango dice que está entre menos 2 y 4. Listo, esto es menos 2 y 4. ¿Vale? Listo, eso es todo lo que hay que hacer. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Abran sus micrófonos y me cuentan. Cuando nosotros lo grafiquemos, también trazamos, o sea, por ejemplo, ese más uno. Pues, si quieren, no es necesario porque pues yo entiendo y digamos que la parte gráfica, como yo ya la tengo hecha, listo, yo ya no tengo lío. Pero pues si ustedes quieren dejarlo así de bonito como lo hace el profesor, con mucho gusto lo dejan, no hay ningún problema. Aquí está, igual le pueden tomar una captura de pantalla de eso como está. ¿Sí? Aquí está, yo Vale, simplemente definí esta función 1, ¿sí? Y definí esta que es pues corta en 1, porque pues obviamente esta es el eje de simetría, arranca acá, ¿vale? Entonces como quieras, ¿vale? gracias. Listo. ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, a mirar entonces. Listo. Vamos a arrancar entonces. Entonces, se dieron cuenta, esta primera parte, el ejercicio número 1 es muy fácil, es muy sencillo, es facilito. Bloque 1 ya está aprobado casi ya con esa explicación, ¿vale? Vamos a ver entonces la parte de las ecuaciones de segundo grado que hacen parte de nuestro bloque 2. Dice entonces que las ecuaciones de segundo grado son aquellas que incluyen una función trigonométrica elevada al cuadrado como seno cuadrado o coseno cuadrado. ¿Listo? En este caso, entonces, para resolverlas, utilizamos algunas identidades y técnicas algebraicas, que era lo que yo les decía al comienzo. Allá con las identidades que son las directas y las inversas, a veces se utilizan, a veces no. Mm, Eso depende del ejercicio. ¿Listo? Entonces, una ecuación de trigonométrica de segundo grado tiene esta forma, que es la que está aquí en azulito. ¿Listo? A f al cuadrado, aquí no está definido porque es seno o es coseno, entonces es función de teta. Entonces, a función de teta al cuadrado más b función de teta más c igual 0. Recordemos entonces cuando nosotros veamos nuestras ecuaciones de segundo grado normales, que eran x al cuadrado más x más 1, por ejemplo, igual a 0. ¿Listo? Entonces, son más o menos es de la misma forma y tenemos que llevarlas a esta forma. ¿Listo? Donde f representa la función trigonométrica, como les decía, seno o coseno de teta. ¿Listo?
Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer para resolver estos ejercicios, muchachos? Identificar entonces, la función. Sustituir el temporalmente la función por una variable auxiliar. Por lo general es esto. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Porque si es de seno, entonces es simplemente seno de x, entonces es esto al cuadrado, nos queda de esta forma. Y si es tangente, pues es seno sobre coseno, entonces también la podemos llevar a esa forma. ¿Listo? Resolver la ecuación cuadrática utilizando la forma general. Por lo general la utilizamos. En la tarea número 2 me sorprendió gente que me resolvió esa ecuación por determinantes. Y yo les llego a preguntar un determinante, eso y no me dan ni 5 de razón. Pero bueno, es válido. ¿Listo? Sustituir nuevamente la variable trigonométrica. ¿Sí? O sea, esto para ya, digamos, ya en la parte del ángulo y determinar los valores del dominio de ese ángulo y que toma pues esa función para ese ángulo. ¿Listo? Aquí hay algunas funciones, identidades, perdón, trigonométricas. Esas deben estar allá en el material de apoyo también. Esta es muy chévere, seno cuadrado más coseno cuadrado de teta es igual a 1. 1 más tangente cuadrado de teta es secante cuadrado. 1 más cotangente de teta es cosecante cuadrado. Y esto es un ángulo doble. Coseno de 2 teta es coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Pero como esto tiene que ver con esta, entonces esto podemos reemplazar. Entonces me quedaría como 2 coseno de teta menos 1. Y al final me quedaría esto que es 1 menos 2 seno cuadrado de teta. ¿Listo? ¿Son identidades o son, digamos, unas relaciones que existen? Que por allá alguien se puso a hacerlas, el señor Pitágoras o alguno de ellos, y entonces formó para hacer este tipo de relación. ¿Listo? Pero todo tiene que pasar en los ángulos, en los triángulos. Entonces voy a para agüita. Muy bien. Vamos entonces para el ejemplo 1 de este bloque 2. Nos dan, por ejemplo, esta función, esta ecuación. 2 seno cuadrado de teta más 3 seno de teta menos 2 igual 0. Recordemos que la forma general es a función de teta cuadrado, ¿sí? Al cuadrado, tiene que estar eso, si no, no es cuadrática, más BF de teta más C, el término independiente, igual a 0. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? El viejo y conocido truco, como nos dicen allá, vamos a reemplazar seno de teta por X. Entonces, esto es X, entonces no me quedaría 2X al cuadrado, ¿cierto? Reemplazando esto allá, más 3X, porque esto es X, menos 2 igual 0. Entonces, esta es mi ecuación cuadrática cuando hago la transformación o cuando hago el reemplazo de seno de teta igual a X acá, que es por lo general lo que hay que hacer en estos ejercicios. ¿Listo? Entonces me dicen allá que el paso 2 tocaba aplicar la fórmula general de la cuadrática. Recordemos entonces que ya pasamos por la área 2, entonces es menos b más o menos b cuadrado menos 4c. La parte acá la llamamos discriminante sobre 2a. ¿Listo? En donde b es el coeficiente de, del término lineal, a es el coeficiente del término que está elevado al cuadrado, c es el término independiente, entonces para que nos recordemos. Y entonces, ¿cómo nos quedaría planteado? Menos b. Menos b es esto que es 3, como es menos, entonces menos b, menos 3, más o menos raíz de 3 al cuadrado, porque es menos b al cuadrado, dice aquí la fórmula, menos 4ac. 4 por a, que es 2, y por c, que es 2. Entonces me queda esto de aquí adentro del discriminante, ¿cierto? 3 al cuadrado, y este chorizo acá, dividido entre 2a. 2 por a, que es 2, que es el coeficiente del término que está al cuadrado. Entonces me da 4, que es esto que está acá. Lo del discriminante al elevar el cuadrado y hacer esta fórmula adentro me da que es 9 más 16
lo cual me da entonces como resultado que esto es 25. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Las dos raíces, me quedaría menos 3 más o menos 5. Ah, bueno, aquí está, dividido 4, ¿cierto? Entonces la primera raíz, ¿cuánto nos da? Menos 3 más 5, 2 sobre 4, medio. ¿Listo? Que es esto de acá. ¿Listo? Esta que se me hizo acá. Esta primera raíz es un medio. Listo, ahora, menos 3 menos 5 me da menos 8, ¿cierto? Menos 8 menos sobre 4 me da menos 2, que es esta segunda raíz de acá. ¿Listo? Ahora entonces, ¿qué pasa? Resulta que ustedes tienen calculadora ahí a mano. Pongan por favor, aquí tenemos que hallar el ángulo, ¿cierto? Entonces, como seno de, aquí me dio las raíces que x es igual a un medio y a menos 2. Para hallar entonces el teta, que es el ángulo, tengo que hallar entonces ¿cómo? El arcoseno, ¿cierto? En este caso, entonces, voy a escribirlo como seno a la menos 1. Seno a la menos 1. Carajo, escribir así es tan horrible. Y es que no tuve, la verdad es que no tuve tiempo para pasar esto en la tableta y para trabajar con la tableta porque estaba en calificación y terminé hoy de calificar. Entonces, esto es seno a la menos 1 de un medio, ¿cierto? Y la otra respuesta, el otro ángulo, carajo, teta 2, por decirlo así, teta 1, teta 2, es igual a seno a la menos 1 de ¿cuánto? De menos 2, ¿cierto? ¿Cuánto les da la primera respuesta, muchachos? Ahí con su calculadora. Yo voy a sacar aquí mi calculadora también. La ¿Cuánto les primera dio? da 30. 30. Listo. Aquí está. Teta es igual a 30 grados. Listo. Muy bien. Y la segunda, ¿cuánto les dio? Arcoseno de menos 2. ¿Qué les arrojó? ¿Qué les arrojó? ¿Una cosa rara? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les da arcoseno de menos 2? Muchachos, ¿me escuchan? ¿O se fueron? ¿O me caí? ¿Cayó la conexión? Bueno, yo tengo aquí, si no sé si me están escuchando, ¿sí me están oyendo? Sí, profe, sí se escucha. Listo. Cuando ustedes hayan allá su calculador el arcoseno de menos 2 les da una cosa en imaginario, porque eso no tiene solución. ¿Por qué? Porque es que, acuérdense muchachos, mis queridos, aquí en la gráfica por ahí del seno, está, la gráfica del seno, está definida entre menos 1 y 1, ¿sí? El dominio está entre menos 1 y 1, y para el coseno entre menos 1 y 1 también. O sea, menos 2 no está definido ahí, por eso le sale unas cosas raras allá, le sale un imaginario, ¿cierto? Sale algo, una respuesta que no, o error, porque no está definido, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Acá. Entonces, esta segunda opción, ¿sí? No es válida, o sea, no la vamos a tomar, queda ahí, pero no la tomamos en cuenta. Y aquí mismo dice, es que seno está entre menos 1 y 1, ¿sí? Y como un medio sí está dentro de ser 30 grados, ¿sí? Entonces, por eso es que sí cumple esta respuesta de 30 grados. Ahora, ¿por qué más 360? ¿Se acuerdan que por allá yo les decía que había, cuando definíamos, había más 2pi? Porque es una función periódica, entonces en ese ángulo vuelve y se repite, vuelve otra vez el ciclo en 2pi, por eso se coloca más 2pi. ¿Listo? Muy bien. Entonces, fíjense que este ejercicio es chévere porque hubo una respuesta que a pesar de que nos diera, digamos, una raíz, el ángulo nada que ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está definido para esa función en ese dominio. ¿Vale? Y esta es la gráfica de esa cosa, mira. ¿Sí?
Esto queda como unas muelas ahí, todas raras, ahí achatadas ahí en el, en la parte aquí inferior, ¿sí? Y esta es la función. Entonces ustedes lo que hacen es simplemente graficar acá la función y esto les tiene que arrojar una cosa así parecida, ¿sí? De pronto sin muelas, de pronto con unas muelas más pronunciadas, porque pues eso cambia dependiendo aquí de los coeficientes que tiene la función cuadrática. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿vale? Dice, resolver la ecuación trigonométrica es cuadrática, 2 coseno de teta menos 3 coseno teta más 1. Listo. Aquí vamos a hacer el mismo viejo y conocido truco de cambiar entonces x por coseno de teta. Entonces nos queda, aquí como queda x, entonces 12x al cuadrado menos 3, esto que es x, más 1 igual 0. Y esta ya es mi ecuación. La cuadrática entonces me arroja 2 raíces. No me voy a poner a hacer todo ese chorizo aquí adentro porque ya sabemos de dónde sale A, B y C y bueno, todo eso. Entonces me arroja 2 raíces. La raíz 1 me dice que está 1 y la raíz 2, 1/2. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos allá a los ángulos, entonces el arcoseno, ¿cierto? Esta que se me hizo. Ah, bueno, 1/2. Listo. Entonces, ¿cuánto me daría el arcoseno de teta el arcoseno de 1, perdón? Es que tienen calculadora. Voy a hacerlo acá en mi calculadora. 90 grados, arcoseno de menos 1, sí, me da, perdón, de 1, me da 90 grados, ¿cierto? 90 grados, ¿cierto? Arcoseno, pero arcoseno, arcocoseno, perdón, arcocoseno. Voy a volverlo a hacer. ¿Cero? Chip, creo que sí. Chip, coseno de Sí, a 1. cero. 0. Listo. ¿Por qué da 0 entonces? Porque entonces, pues coseno de, digamos que es el ángulo cuando está aquí plano. ¿Sí me entiendes? Si digamos este es, uy, qué horrible, perdón. Voy a copiar otro acá que quede más decente. ¿Sí? Entonces queda sobre el eje X. ¿Sí? Y entonces, si yo estoy midiendo el ángulo sobre el mismo eje X, pues me da que es 0. ¿Listo? O en cuál otra ocasión, cuando yo le doy toda la vuelta a esta vaina, ¿cierto? Y me llega acá, que es cuando esto vale 2pi. ¿Sí? Entonces es 0 o en 360, en 2pi. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya tenemos esa solución. Listo. Aquí ya no le hacemos absolutamente nada más. ¿Listo? Ya tenemos que está definido. Entonces, para esos grados, está para 0 grados, para, dijimos que el arcoseno de 1 era 0, perdón, y en 360, aquí, 360 grados. ¿Y por qué K? Porque recordemos entonces que es periódica, entonces esto se repite. Fíjense que esto tiene aquí una repetición y esto tiene por aquí una línea de simetría también, que bueno, eso ya es otra cosa para calcularla, pero bueno, eso también se repite, o sea que es periódico. Y la segunda raíz nos dio 1/2. Si yo le saco el arcoseno de 1/2, o sea, de 0,5, me va a dar que ese ángulo es de 60 grados, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo. Arcoseno de 0,5, sí, 60 grados, ¿listo? Entonces, ese 60 grados está en el primer cuadrante, o sea que nos queda igual. Aquí yo lo pasé a radianes, es pi tercios, y 2pi, ¿por qué? Porque es lo mismo, entonces es periódico y se repite. Entonces, más 2pi. A ese ángulo, o sea, ese ángulo vuelve en pi tercios más 2pi, cuando le da otra vez toda la vuelta, vuelve a iniciar el ciclo, vuelve a iniciar el periodo de esa ecuación. ¿Listo? Eso es lo que significa eso, para que no nos enredemos tanto con esa vaina. Es que eso uno ve eso, K, pi, X, teta, y dice, no, esto está en raíz. No, no, es fácil. ¿Listo? Vamos a hacer un último ejemplito, ¿sí? De esa parte, que son del bloque 2. Aquí, pues, digamos, es otro tipo de identidad o de cosas que tenemos que hacer, pero es lo mismo, ¿sí? Es utilizar la siguiente identidades. Entonces me dice el planteamiento del ejercicio que voy a encontrar la solución de esta ecuación
resolviendo esto. Aquí en realidad, ¿qué me están pidiendo? Pues el ángulo, ¿cierto? El ángulo, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué iniciamos haciendo? Este 3 que está aquí, 3 coseno de teta igual a 1, lo vamos a pasar a dividir, ¿cierto? Entonces, coseno de teta queda igual a 1/3, ¿listo? Y si yo hallo el arcoseno de teta, ¿sí? A la menos 1, ¿cuánto me da? De 1/3. Arcocoseno de todo, Dios mío santo, estoy hecho, pero una lumbrera hoy. A ver, shift, coseno 70-53, profe. Profe, de... Sí, cuéntame. No dio 3. 70-52, sí. Cuéntame. ¿A esto? Sí, cuéntame. ¿Alguien me estaba llamando? ¿Una chica? Cuéntanos, ¿dónde te perdiste? Aquí no hay nada que hacer, aquí solamente es despejar el ángulo, ¿listo? ¿Y el ángulo cuánto me dio? 70-53. Ese 70-53 está acá en el primer cuadrante, ¿cierto? Entonces es 70-53, ¿cierto? Ahora, fíjese que aquí aparece. Aquí aparece. Y hay una solución que aparece por ahí que es 289. ¿Por qué? Porque cogen estos locos y cogen todo este giro de aquí hasta por acá, hasta cuando vale. Perdón. Ah, ya no puedo volver. Bueno, esto arranca de aquí, perdón. Esto es como 70 grados, es desde acá hasta por acá. ¿Listo? Que fue lo que vimos al comienzo de los ángulos reducidos, toda esa cosa. Aquí no. La solución igual es esta y está bien. Ahora, ¿por qué 360 acá? Es lo mismo que tener 2pi, ¿sí? Y K, ¿por qué? Porque es periódico, entonces se repite. 360 es pi. Recordemos, para convertir, ¿cómo se llama? Radianas a sexagesimales, ¿cómo hacemos, por ejemplo? ¿Y es igual a cuánto? ¿En grados? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto vale pi en grados? No el valor 3,14, sino en grados. ¿Cuánto me dijiste? 180. 180. 180, listo, 180, ¿cierto? Entonces, si pide 180 grados, ¿sí? Vamos a pasar, por ejemplo, este ángulo a radianes, ¿sí? Entonces, 78, perdón, 70,53, ¿sí? O lo que me dé, ¿sí? Es X. Le hacemos una reglita de 3. Y entonces lo que me dé esta división me da, ¿cuánto me da 70,53 dividido 180? Aquí listo, ya lo tengo, qué bien. Dividido 180. Me da, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, muchachos? Dividido 180. 0.39. se hizo una gata más consentida. La gata está consentida, listo. Esto me da 0.39 radianes. Le pongo coca rad. Listo. Toma, qué horrible, me disculpa. No sé escribir con el mouse. Listo, ¿vale? Y esta es la solución de este tipo de ejercicio. Aquí es muy fácil, muy fácil. Simplemente todos en estos ejercicios hay que hallar los ángulos, ¿vale? Muy sencillo, muy fácil. Y esta es la gráfica de eso. Aquí podemos hacer varias cosas. Podemos mirar, por ejemplo, la distancia de aquí, cuál es el punto medio. Esto se supone, vamos a hacer, bueno, esto no es GeoGebra, iba a ser un GeoGebra. Esto no es GeoGebra. Pero pues digamos que esta es la gráfica que, digamos, deberían entregar ustedes de la gráfica de esa ecuación, de esa solución de esa ecuación, ¿sí? ¿Listo? Ejemplo propuesto. Aquí hay otro. Vamos a hacer el último, ¿vale? Pero ustedes me van a ayudar a hacerlo aquí porque ya el profesor está cansado. Dice resolver la ecuación 3 coseno de 2 teta más 2. Oscar Mauricio, cuéntanos.
antes de que continuemos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Oscar. Es que yo estuve realizando los ejercicios pues, que hay para realizar para la tarea 3, pero tuve un Sí, inconveniente en la ecuación trigonométrica que se me asignó para realizar la sí, comprobación en GeoGebra. Me sí. sale como un anuncio que debe ser cuadrática o lineal, pero creo que es la única que me ha generado problema. ¿Por qué podría pasar eso? Pues, a ver, yo últimamente que he usado mucho GeoGebra, puede ser muchas cosas. Puede ser que de pronto yo La no, tiene o más sea, chiquita sí, también, más grande los labios. por favor, la chica que me tiene allá el micrófono, por favor que lo cierre. Por Gracias. eso la misma, la gente Gracias. Entonces, ¿qué puede suceder? Varias cosas. Primero, a veces yo, por ejemplo, lo he hecho y me ha salido así, copio la función allá o la función directo de GeoGebra y me dice que no, que hay algún error en el carácter o que hay alguna cosa, no. A veces hay que darle actualizar a la página de GeoGebra cuando trabajamos una GeoGebra esa de la web, porque me deja como el formato, entonces me deja a veces como el cálculo algebraico y no la forma de graficar. Entonces yo le doy siempre F5 y entonces si voy a graficar, le digo entonces ahora sí nuevo, gráfica y ahí sí grafico. Y la otra es por algún error de planteamiento de la ecuación. Entonces, Oscar, si quieres por el interno, ¿sí? Me envías ahí en el Teams, me envías el desarrollo de tu ejercicio, o sea, donde tienes la duda y lo solucionamos. ¿Listo? Correcto, muchísimas gracias. Listo, Oscar. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Antes de continuar con este último ejemplo que también es muy fácil. Bueno, vamos a continuar entonces y miramos ahora si hay preguntas. Listo. Dice entonces que nuestra ecuación es 3 coseno de 2 teta más 2 coseno teta menos 1. Fíjense que aquí hay una cosa, aquí no hay ningún coseno cuadrado ni seno cuadrado, entonces no es cuadrática, ¿cierto? ¿Cierto? No es cuadrática, ¿vale? ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos utilizar todas esas identidades que aparecen por acá, pues, por acá, ¿dónde está? Se me pasó. Por estas identidades. Y hay una que aparece allá hay una expresión que aparece en ese ejercicio que es coseno de 2 tetas, o sea, es un ángulo doble, ¿cierto? Entonces yo podría presupuestar o suponer que debo utilizar entonces, en este caso, fíjese acá, la identidad para el ángulo doble, ¿vale? Recordemos que aquí no hay que aprenderse nada. Yo tengo la tabla y yo tengo que mirar y yo miro en la tabla entonces cuál es la identidad que me sirve y la aplico. ¿Listo? Y ya, no más. Aquí no tienen más ciencia de esto, ¿vale? Entonces, se supone que entonces el coseno de z es 2 coseno de teta cuadrado menos 1, ¿sí? En la identidad. Entonces lo vamos a reemplazar acá. ¿Listo? Entonces eso me da como resultado que 3 por, como es coseno de 2 teta, coseno de 2 teta ya es todo este chorizo que está acá, ¿cierto? Que es lo que está aquí dentro del paréntesis, ¿vale? Listo. Y entonces, luego, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el desarrollo algebraico de eso. Entonces, 3 por 2, 6, coseno cuadrado de teta, menos 3 por 1, 3, más 2 coseno teta, menos 1 igual 0. ¿Listo? Y aquí ya la llevamos acá. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Tenemos aquí un término independiente, otro término independiente. Entonces, vamos a simplificar eso. ¿Listo? Me quedaría entonces 6 coseno de teta, que es este pedazo de acá, ¿sí? Acá, más 2 coseno teta, que es este pedacito acá, ¿cierto? Menos 3 menos 1, menos 4, que es el término independiente, y esto igual a 0, ¿listo? Esta vaina, entonces ya se me parece a qué. Ahora sí, es de la forma de la cuadrática, ¿cierto? Porque tiene un coeficiente con una función al cuadrado. Aquí el coeficiente es uno con una función lineal y un término independiente, ¿ok? Igual a 0. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? X igual a coseno teta. Vamos a reemplazar. ¿Por qué coseno? Porque estamos trabajando con cosenos. Si fuera seno, entonces vamos X igual a seno teta. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo este
X por coseno teta. Aquí en esta ecuación me quedaría 3 por X al cuadrado más X menos 2. ¿Listo? ¿Vale? Ahora, entonces los coeficientes para la cuadrática, entonces A es igual a 3, B es igual a 1, que es el coeficiente que está acá en la lineal, y el término independiente, que es menos 2. ¿Listo? Va a continuar acá. Esto va acá. ¿Listo? Lo resumí aquí. Entonces, usando esa cuadrática, nos dan dos raíces. ¿Listo? ¿Qué raíces nos dan? La primera raíz x1 me da que es 2/3. ¿Listo? Carajo. Saben escribir así, es horrible. 2/3. ¿Vale? Y la segunda raíz me dice que es menos 1. ¿Vale? Vamos a mirar entonces, vamos a comprobar para 2/3. El arco coseno de 2/3 es el ángulo, me tiene que dar 48 grados, ¿cierto? Por favor, si lo quieren, eso ya lo voy aquí a hacer, porque igual yo a veces no confío en mí mismo, es mejor hacerlo. Arco coseno, entonces coseno a la menos 1 de 2/3. 2 dividido 3. Listo. 48, 18, 9, o sea, ahí está aproximado al 48, 19. Entonces, listo. Volvemos, yo pasé esto a radianes. ¿Cómo se pasa? Entonces pides 180 grados, entonces estos grados, ¿cuántos radianes? Y me da entonces esto en radianes, 0.84 radianes. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Este 48 grados está en qué cuadrante. En el primero lo podemos dejar así, entonces está correcto. ¿Listo? Se me decía. Aquí yo lo dejé como el ángulo complementario, por decirlo así, pero aquí ya nomás con esto ya queda correcto. ¿Listo? Ahora, fíjense que aquí, ¿por qué también se comprueba que esa raíz o ese ángulo es correcto? Porque se supone que para el coseno los valores van entre menos 1 y 1, ¿cierto? El dominio, ¿cierto? Y este valor me da menor que 1, o sea que está dentro del dominio y es vale. ¿Listo? Ahora, la otra raíz me dio menos 1, ¿cierto? Si yo saco el arco coseno de menos 1, recordemos que óptica me dio ¿cuánto? Era, les voy a hacer otra vez, arco coseno de menos 1. Shift coseno de menos 1 me da 180, ¿cierto? Y como es periódico, fíjense que aquí está, que es pi que es 180 y como es periódico, entonces se repite 2kpi, porque recordemos que se repite, y porque en esa periodicidad, o sea, cuando teta valga pi, vuelve e inicia la función. ¿Listo? Aquí está en grados sexagesimales, que es lo mismo, 180 más 360K, es esta misma cosa que está acá. ¿Listo? Donde K pertenece, perdón, K pertenece a los Z, que son los números enteros. ¿Listo? ¿Listo? Ya está ahí. Eso es todo, muchachos. Es muy sencillo. Ay, ¿qué pasó? Es muy fácil. Entonces, pues, digamos que esta es la parte inicial. Entonces, si tienen dudas, por favor, cuéntenme. Los escuchamos, los escucho. ¿Qué es esta imagen? Listo, ¿qué tengo yo por acá? Sí, por favor, confirmen asistencia, por favor. Bueno, igual eso no tiene puntaje, pero es bueno. ¿No hay ninguna pregunta, muchachos? ¿Seguro? ¿Ya vieron sus notas? Ya califiqué talla 2. Ya terminé hoy. Por favor, verifiquen que haya quedado bien. Si hay alguna inconsistencia, me avisan. Voy a tener la grabación entonces.